Feliz día a la audiencia de Superando Nuestros Límites que nos acompaña. Transmitimos la edición 262, que la paz más profunda de nuestro Señor el Cristo Salvador, nuestro Redentor, nuestro Liberador, sea derramada sobre todos nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que así seamos partícipes de la luz y en ella y con ella, en la paz de Él, nuestra vida sea próspera y plena. Amén. Hay una inquietud que quiero compartir en esta edición y es fundamental. Le suplico a la audiencia comprensión profunda y a la divinidad en su gracia que nos inspire las musas y el espíritu develador de la palabra, de la sabiduría y de la prédica. Aquí hay algo interesante en Gálatas, en el capítulo 3. Hay una palabra muy sencilla, un versículo 16, repito, Gálatas 3, versículo 16, donde dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces aquí hay algo sumamente interesante y de simpleza que hemos obviado, parece ser. Me refiero a los que interpretan la Biblia en su nivel, cada cual lo hace. Allí nosotros encontramos entonces dos palabras fundamentales: simiente y Cristo. La tercera sería promesa. Entonces vamos a reflexionar, a estudiar un poco el planteamiento de Pablo aquí con respecto en su epístola a los Gálatas de la palabra simiente. Allí necesitamos realmente oído espiritual. Nosotros sabemos, nadie ignora, que la simiente se relaciona con el contenido que porta y aporta la vida de cualquier especie. Existe la semilla de naranja, la semilla de aguacate, la semilla de cualquier fruto. Fíjense, dentro del fruto está la semilla, y de esa semilla, cuando se siembra, muere y nace la planta que da fruto, y es un ciclo inevitable y maravilloso porque es multiplicador de la vida, pero implica también la muerte. Entonces, esta simiente, como porta la vida, es el estuche donde la vida se encuentra oculta, en tinieblas dijéramos. Esa simiente también se expresa en el reino animal. Entonces, en el reino animal encontramos la simiente en la semilla de cada especie. Es decir, la semilla en la especie vegetal es la palabra exacta, y la palabra exacta de esa semilla en el reino animal es simiente. Entonces, esa simiente es en sí la semilla del animal, y esa semilla, esa simiente, es su energía creadora. Me explico. Es la energía determinadora la cual utiliza Dios para generar la vida. Y mucho más simple es, y exacto, la energía creadora es la energía sexual, reproductiva. ¿Cuál es la simiente del varón? Su energía sexual. ¿Cuál es la energía de la hembra, de la mujer? Su energía sexual. Cuando ambas energías se funden y los gérmenes vitales dirigidos por la voluntad del Espíritu Santo, es decir, por el gran manantial de la simiente universal de la vida, de las fuerzas cósmicas creativas, entonces surge un nuevo ser, una nueva criatura, una nueva personalidad, una nueva persona, un nuevo cuerpo físico. Es decir, la fecundación. Entonces, ese sería el proceso
de la simiente para que sea productiva, ya sea en la especie animal inferior o ya sea en el animal intelectual, que somos las personas, porque aún no somos hombres todavía, porque el hombre nace de la simiente incorruptible del Cristo. ¿En qué me baso? En que dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí podemos interpretar claramente, sin duda alguna, de que la simiente es Cristo. Entonces, la simiente, la semilla crística del Cristo está depositada sabiamente por el Espíritu Santo dentro de nosotros, en unos átomos muy especiales y en unos electrones muy particulares del sistema sexual. Es decir, la energía creadora, o en otras palabras, la energía que expresa la vida. Por eso el conocimiento verdadero tiene origen tántrico y por eso se relaciona a la desobediencia y al castigo y a la ley y luego a la redención. Este es un proceso maravilloso, extraordinario, dijéramos luminoso, terrible. Comprendido esto, vamos a recordar por correspondencia alguna otra acepción de la palabra simiente en la Biblia. Dice la primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces vemos que la palabra nacido de Dios, uno nace por una simiente, por una semilla, que mezclada entre el varón y la hembra, entre el yin y el yang, o positiva y negativa, de esa simiente en sus polaridades, cuando se unen en su fase neutral o unidad, surge la fuerza creadora de Dios. Entonces, si es nacido de Dios, es porque la simiente de Dios permanece en él y por eso no peca, porque Dios es perfecto. Entonces aquí queda confirmada el planteamiento que estoy haciendo, que no es mío, sino que estoy transfiriendo a la audiencia como información, como inquietud, como instrucción, como planteamiento, para que amplíen, para que exalten y profundicen los misterios crísticos y sus posibilidades infinitas, inmediatas, viables, en forma práctica para que nosotros las realicemos. Porque, hermanos, hermanas, ¿cómo pudiésemos nosotros crear al Hijo del Hombre dentro de nosotros sin la simiente de Él dentro de nosotros? Eso no es posible. Y a Dios no se le puede desafiar cosas imposibles. No, porque Dios es perfecto, pero es natural. Entonces, ¿qué hace un dragón? Un dragoncito. ¿De dónde sale un mango? De un mango. Ahora bien, cuando interviene el humanoide, cuando interviene el animal intelectual que somos nosotros, principalmente los científicos actuales de la ciencia materialista, ellos son los únicos que en su, dijéramos, insensatez, perdónenme la palabra, pero esta es verdad, convierten en una naranja, en una piña, que llaman un híbrido vegetal. Entonces, esa naranja que convierten en piña es porque le alteran la simiente, le alteran la semilla, y al alterar la semilla, alteran las corrientes energéticas ligándolas y eso produce un daño a nuestros cuerpos. ¿Por qué nosotros enfermamos tan rápido? Por estos inventos de nosotros, los animales intelectuales que queremos corregir a Dios. Otra insensatez es que se hace una naranja sin semilla. Por Dios santo, la semilla perpetúa la especie y garantiza la energía que se necesita en su pureza para nuestra salud, porque ella contiene una multiplicidad de beneficios para nuestro cuerpo a nivel celular, que pueden ser, dijéramos, minerales, pueden ser aminoácidos, pueden ser proteínas vegetales, etcétera, pues. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que Dios, como es perfecto, es natural. Y Él, en su naturaleza,
se expresa en forma sencilla. Por eso es que nosotros, en nuestra inconsciencia, infraconsciencia y subconsciencia, no entendemos nada de la vida e ignoramos que ignoramos, y lo que hacemos es insensateces que nos cuestan el estado en que nos encontramos. Que hay millones de planteamientos de medicina, pero todo el mundo está enfermo. Se habla de la paz, se escribe sobre la paz, hay reuniones de paz y estamos discutiendo y en guerra hasta en la casa de nosotros. Entonces, esto es lamentable. Continúo. En la primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando utiliza la palabra renacido, está hablando de la palabra regeneración, es decir, volver a ser generado, volver al instante genesíaco del primer instante como semilla, pero en este caso no corruptible, sino incorruptible. Entonces, cuando dice por la palabra de Dios, entonces vemos en la metáfora la unicidad que existe entre la energía simiente, entre la semilla y entre la energía creadora, con la palabra, con el verbo. Hermanos, hermanas, vamos a recordar lo siguiente. Cuando nosotros dijéramos puber, es decir, que estábamos pasando la fase de adolescentes, después de niños, entonces nos encontramos que se empiezan a manifestar en nuestro organismo psicofísico las características sexuales determinantes de ese tránsito en nuestra célula. Entonces nos comienzan a salir vellos, comenzamos a desarrollar nuestros músculos y nuestra voz empieza a cambiar. La de la hembra se afina, se embellece, y la del varón se entona, dijéramos, se exalta y toma la virilidad. Entonces vemos aquí que los caracteres sexuales manifiestos en el organismo humano después de la niñez, en la etapa de pubertad, se concretan y a través de las glándulas endocrinas se expresan rápidamente en nuestro sistema cerebroespinal, porque nadie puede dudar que las gónadas sexuales son y contienen jugos glandulares endocrinos, y ese sistema endocrino funciona enviando señales a el sistema nervioso central. Entonces hay una relación exacta, y esto es irrebatible, entre la energía creadora, entre la simiente humano y la palabra. Por eso aquí Pedro enfatiza en su epístola 1:23, primera de Pedro, la palabra de Dios. Ahora bien, encontramos en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces aquí aparece la simiente, pero dentro del mensaje de Pablo, aquí en Gálatas, vemos una referencia enmarcada entre la ley y las transgresiones. Y esto es obvio, porque la ley expresa el pecado. El pecado es una transgresión y son errores, son defectos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la simiente fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, este mediador es el Cristo, es el Logos que nos salva, pero nos salva desde adentro, nos salva desde la simiente. ¿Por qué? Porque él dice en Gálatas 3:16, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿quién nos salva de las transgresiones, del pecado, del error, de los defectos? El Cristo, que es el perfeccionador en gracia de Dios y bajo su voluntad. Entonces, así trascenderíamos la ley. Esa es la promesa. Es decir, quien encarna al Cristo es libre de la ley y de toda transgresión, porque es puro, porque es incorruptible.
Pero para lograr ese estado de perfección, el Cristo debe salvarnos dentro de nosotros. Entonces la salvación es un proceso interno. Y ese proceso interno es psicológico. Y es, dijéramos,